Mi nombre es Dalí Álvarez, estudiante de la Maestría de Derecho Constitucional, y a continuación expondré mi trabajo final de la asignatura de Análisis Político y Constitucional. El tema es el régimen político de la Constitución del año 2008. Como sabemos, esta Constitución instauró un nuevo modelo en nuestro país. Estableció también un catálogo de derechos amplios y a su vez también refuerza la participación de los ciudadanos y reconoce derechos novedosos como por ejemplo los derechos de la naturaleza. En base a este texto constitucional se instauró un cambio en la organización del Estado y también en lo que es la concepción de la democracia. Este nuevo enfoque refuerza el presidencialismo y también reestructura lo que es el sistema de pesos y contrapesos, provocando algunos efectos respecto a lo que es la democracia en nuestro país. Conforme al artículo 1 de la Constitución, Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo y se ejerce a través de los órganos públicos y de formas de participación directa. Otra de las características también importantes de esta Constitución es la supremacía de la Constitución que establece. De conformidad al artículo 141 podemos decir que Ecuador mantiene una forma de gobierno presidencial, pues es el presidente de la República el que es el jefe de Estado de Gobierno. Es también quien dirige la administración pública, participa en lo que es la generación normativa y legal y también tiene amplias facultades en lo que es en la Asamblea. En nuestro país se encuentra estructurado con 5 funciones. Tenemos la función ejecutiva, la legislativa, la judicial, electoral y la de transparencia y control social. Entre las funciones, estas dos últimas funciones fueron incorporadas en la última constitución del año 2008 y tienen o se orientan para velar por la independencia de los procesos electorales y establecer también mecanismos de participación de los ciudadanos. Podríamos decir que estos mecanismos se han visto ampliados de cierta manera, pues conforme a lo que contiene la Constitución, contamos con lo que es el sufragio, la consulta popular, la iniciativa normativa y también lo que es la revocatoria del mandato. A continuación veremos algunos de los autores estudiados en este texto y entre ellos tenemos a Robert Dahl. Él dice que la democracia no puede ser entendida de una sola forma. Comienza en su texto refiriéndose a que esta significa el gobierno del pueblo y en su obra realiza un desarrollo amplio a lo largo de la historia cómo ha ido evolucionando la democracia desde sus inicios hasta la actualidad y nos dice que es una forma de gobierno, un sistema de derechos fundamentales que requiere de elecciones libres, limpias y periódicas. Asimismo, el autor Rosalband dice que las elecciones constituyen un instrumento democrático por excelencia, pero siempre y cuando éstas cumplan con algunas funciones esenciales que él nos da, que son la representación, la legitimación, el control sobre los representantes, la producción de la ciudadanía y la animación de la derivación pública. Por su parte, el autor Przeworski nos dice que la democracia es un fenómeno que ocurre aleatoriamente, pero este autor nos aclara y nos dice que tiene más posibilidades como de sobrevivir o de ser efectivo esta democracia en aquellos países que tienen un nivel de desarrollo más amplio. Las elecciones nos permiten, dice, que los políticos como presten esta atención a los ciudadanos, pero realiza una observación importante, o el autor nos dice que generalmente estas como otorgan o dan pocas posibilidades de elección a los ciudadanos. Robert Dahl considera que existe una democracia ideal y esta debe cumplir con 6 condiciones mínimas, que es la participación efectiva, una igualdad de votos, un electorado informado, un control por parte de los ciudadanos, una inclusión y también la existencia de derechos fundamentales. Además, como ya mencioné anteriormente, que existan elecciones libres, limpias y periódicas. Tenemos otro autor importante que es Sartori. Él nos aclara y nos dice que los sistemas presidenciales requieren contar con mecanismos que permitan equilibrar la organización institucional de un Estado.
Esto con el fin de evitar que el poder se concentre en una sola función, como por ejemplo en el caso de Ecuador, que evitar que el poder se concentre solo en el Ejecutivo. Es por eso que él dice que tenemos que contar con mecanismos de control o con organizaciones, pero que funcionen de manera independiente, ¿ya? En nuestro caso, por ejemplo, la Constitución del 2008 ha establecido la función electoral y también la de transparencia y control social con el fin de evitar la concentración del poder. Este autor también nos habla sobre la denominada ingeniería constitucional. Él dice que no debemos considerar o tener en cuenta solamente lo que son las normas formales y escritas, sino que esta depende de los incentivos políticos que se generen. Nos dice también que un Estado debe organizar y distribuir el poder, como ya mencionaba anteriormente, de una forma que ningún actor o solamente una función sea quien domina o que concentre el poder. Pues la democracia dice que no implica solamente también garantizar lo que habíamos mencionado en las elecciones libres, sino también es necesario que se cuente con mecanismos de control, de vigilancia, que garanticen también a su vez una libertad de expresión y una rendición de cuenta por parte de las autoridades. En sí el autor enfatiza mucho en la necesidad de que exista como una supervisión de la ciudadanía y un control, digamos, de unas instituciones independientes que controlen lo que es el manejo del poder. La Constitución del año 2008, como ya mencionamos, amplió los derechos fundamentales, también se fortaleció la participación ciudadana a través del establecimiento de algunos mecanismos. Y podríamos decir que en sí el diseño ecuatoriano presenta debates respecto al fortalecimiento del presidencialismo, porque nos dice que este quizá podría interferir como en el ejercicio adecuado de los mecanismos de control y también quizá afectar el principio del equilibrio e independencia de los poderes del Estado. Es por eso que ahí enfatizo como nos mencionaba el autor Sartori, que nos decía que si bien está bien como que otorgar facultades o ampliar lo que son las facultades, en este caso como en nuestro país del Ejecutivo, es necesario también que existan mecanismos de control adecuados al respecto. La ampliación del catálogo de los derechos y mecanismos de participación ciudadana en nuestro país evidentemente resultan positivos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la concentración del poder en el Ejecutivo puede crear algunos inconvenientes, siendo necesario que ésta funcione de manera equilibrada a través de mecanismos de control y que estos sean obviamente independientes, puedan funcionar de manera independientes para cumplir su finalidad para las cuales han sido establecidos. El régimen político de la Constitución ecuatoriana, como mencionaba, conforme la última Constitución del 2008, mantiene un sistema presidencialismo y este requiere de órganos y mecanismos de control autónomos que garanticen un equilibrio democrático entre las funciones. Muchas gracias.